Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Soy la hermana Amparo Leal y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que tal vez pues muchas veces muchos de nosotros, ustedes y yo misma, tal vez lo hemos leído muchas veces, al igual que leemos muchas veces textos una y otra vez, y cada vez que los leemos encontramos algo nuevo o nos percatamos de que no habíamos meditado en ese texto. Bueno, en esta ocasión me pasó a mí. Siempre he leído este texto, pero nunca me he detenido a pensar en él, a meditar en él. Y bueno, les estoy hablando del texto que está en Marcos. Vamos a leer Marcos 1:29. Marcos 1:9. Lo voy a leer en la versión internacional, en la nueva versión internacional, que dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué me llamó la atención este texto? Bueno, pues porque Juan estaba bautizando, si recordamos, Juan estaba bautizando en agua para perdón de los pecados. Y como todos sabemos, pues mucha gente acudía a él en arrepentimiento de pecados, ¿no? Pero dije yo, ¿por qué Jesús vino a Juan a bautizarse? Si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús no tenía pecado, Jesús era limpio, sin mancha y sin pecado. Jamás pecó. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1:18 al 19. A ver, vamos a buscar Primera de Pedro 1:18 al 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, Jesús no tenía pecado. Pero entonces, ¿por qué Jesús vino a Juan para que lo bautizase? Bueno, si vemos más en Mateo 3:15, vamos a ver que Juan estaba sorprendido porque Juan conocía de Jesús. Juan fue enviado para preparar el camino a Jesús. Entonces vemos que Juan, me imagino que Juan se sorprendió al ver que el Hijo de Dios, que no tenía pecado, venía a él para que lo bautizara. Miremos en Mateo 3:13 al 15, ¿qué dice? Dice así, en la Reina Valera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahora vemos la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús le dijo: conviene que se haga esto para cumplir toda la verdad. Entonces, vemos que el bautismo de Juan
simbolizaba arrepentimiento de los pecados. Por lo cual, él creyó inapropiado que Jesús viniera a él. Recordemos que el cordero sin mancha, un cordero perfecto, era lo que ofrecían los egipcios. En el antiguo Egipto, para expiación de los pecados se necesitaba llevar a sacrificio un cordero limpio, sin mancha y sin pecado. Este cordero era dado como sacrificio por nuestros pecados. Bueno, entonces, ¿qué representa Cristo? Porque Cristo vino allí y se bautizó. Ahora vamos a mirar qué significa el bautismo. El bautismo significa sumergirse en abundante líquido, por decirlo así, en el agua, ¿no? Es un símbolo de muerte, pero también de resurrección, como lo dice Romanos 6:4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos que el bautismo significa muerte, pero también significa resurrección. Entonces, ¿qué hizo Jesús con demostrarnos, con venir y bautizarse? Él allí hizo un acto que era necesario para cumplir las escrituras. Por eso él le dijo a Juan: es necesario que se cumpla toda justicia, toda verdad, para asegurar la rectitud de los pecadores. Cuando Jesús fue sumergido, al ser sumergido, él iba a llevar el pecado de todo el mundo, de todos nosotros, de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesucristo allí se identifica con todos los pecadores. Entonces, bautizándose él, nos estaba mostrando que más adelante él iba a ser muerto, enterrado por los pecados de toda la humanidad. Jesús no necesitaba de este bautismo, pues él era perfecto, era sin pecado. Solamente lo hizo como un símbolo de demostración que él tomaría sobre sí todos nuestros pecados. Si vamos a Juan 9, vamos a leer qué dice Juan 1:29. Miremos lo que dice Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan usó esta expresión como referencia? Bueno, Juan usó esta expresión como referencia al sacrificio máximo y definitivo de Jesús en la cruz, para hacer expiación por todos nuestros pecados. Él estaba diciendo que Jesús llevaría en sus hombros, que experimentaría en la cruz toda la ira que Dios tenía para nosotros por nuestros pecados. Cristo las llevó allá a la cruz. Cristo las enterró, murió por nuestros pecados en la cruz. Su bautismo simboliza el bautismo de los pecadores. Esto es en la justicia, no por la ley, sino en la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. Así
muriendo con Él, de igual forma nos levantaríamos con Él. Seríamos resucitados juntamente con Él. Allí seríamos libres del pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley, porque nosotros, como seres imperfectos, por más de que nos esforcemos en hacer todo bien, jamás cumpliríamos la ley, porque somos seres imperfectos. Tenemos el pecado en nuestro ADN. El único hombre, el único ser que vino como hombre a esta tierra, a este mundo, y fue perfecto y cumplió toda la ley como hombre, fue Jesucristo. Es por eso que por medio de la ley, de la justicia, de la fe en Cristo, es que podemos ser salvos y justificados. Solamente en Jesucristo, no jamás por nosotros mismos. Nosotros jamás podríamos salvarnos, tal vez cumpliendo nuestra propia ley, como dice Romanos. Muchas veces queremos que por nuestra propia justicia queremos conseguir la salvación, tal vez haciendo cosas buenas, ¿no? Por obras, tal vez portándonos de una manera muy buena, o tal vez diezmando, yendo a la iglesia. No, solamente a través de Jesucristo podemos tener la salvación. Este versículo, que muchas veces tal vez no solamente yo, sino muchos de ustedes han leído, y que nunca nos hemos, bueno, por lo menos yo jamás me he detenido a mirar por qué Cristo se bautizó, siendo perfecto, siendo sin pecado. Bueno, ahora lo comprendo y ahora lo entiendo. Y bueno, esto fue un acto de sacrificio que para todos nosotros fue, y sin duda alguna fue muy bueno. Es maravilloso pensar en esto, pero todo esto a través del sacrificio y de la muerte de Cristo y del amor de Dios hacia los pecadores. Pero también, si seguimos leyendo en Juan deja muy claro algo. Es cierto que en el versículo de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan deja en claro que esto es, Cristo vino por todos, pero la salvación es para los que creen, es para los que ponen su confianza, creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió y que resucitó y que ahora se está sentado a la diestra de nuestro Padre. La salvación es para aquellos que creen, para aquellos que tienen fe en el Hijo de Dios. Para los que creen, se trata de vivir una vida juntamente con el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que la Biblia nos habla del verdadero cristiano. Porque el Evangelio no se trata solamente de decir yo creo en Dios. Se trata de ver el cambio de mente, un cambio completo en la vida
en la mente y en la vida de la persona. Y ese cambio lo van mostrando las obras del Espíritu Santo en él, su comportamiento. Entonces no se trata solamente de creer, mis queridos hermanos. Se trata de vivir de ahí en adelante. Cuando uno es convertido y hace este acto simbólico de sumergirse en el agua del bautismo, muere a la persona que era antes. Y al levantarse es un símbolo de la resurrección, de una nueva vida. Por eso la palabra también nos dice, nuevas criaturas son. Es una nueva vida, nace una nueva persona, junto con Cristo. Ya no va a vivir la vida que tenía antes. ¿Por qué? Porque reconoce que el pecado que está en él es malo. Entonces va de ahora en adelante a caminar reconociendo el pecado y borrando todo esto y haciendo las cosas bien, caminando de la manera que el Señor nos dice que tenemos que caminar. Y esto no es por un día, ni por dos, ni por un año. Esto es el resto de los días que nos queden de ahí en adelante, hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Hermanos, esto era lo que quería compartirles, algo cortito, pero bueno, que pienso que a todos nos puede ayudar mucho. Dios les bendiga a todos. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un feliz día.